Dentro de los aspectos comportamentales que muchas veces quedan como salientes tanto en la entrevista como durante el proceso de administración de los distintos test, se notan en la persona que está siendo evaluada tendencias que llamamos oposicionistas u oposicionales. Se entiende por tendencias oposicionistas aquellos rasgos de carácter que generalmente se caracterizan por una actitud crítica o cuestionadora o de resistencia ante una determinada consigna. La idea entonces es poder reflexionar dentro del campo de los test proyectivos cuáles son algunas de esas características que evidenciarían estas tendencias oposicionistas. Cabe destacar que esto no es específico de un estilo de personalidad en particular, aunque hay algunas que se caracterizan por ello, que ahora mencionamos, ni que tengan que ver con psicopatología. Pero lo que sí es importante, sobre todo en el campo laboral, en donde tenemos que despegar de la parte clínica, salvo que se trate de una estructura psicopatológica subyacente, es que estos rasgos oposicionistas en general lo que generan no afectan el rendimiento en sí mismo, pero sí afectan el clima laboral en cuanto estas personas ingresan al ámbito de trabajo. Ahora, por ejemplo, cuando uno denota que hay tendencias oposicionistas, pero la persona tiene que realizar un trabajo autónomo o con muy poco o casi muy reducido el intercambio interpersonal, o no deba trabajar en equipo, o no deba trabajar en combinación, digamos, con otros sectores, sino que sea un trabajo autónomo, como puede ser, por ejemplo, alguien que esté trabajando con su computadora, etcétera, etcétera, o una maquinaria en el caso de un operario. Digamos que si bien están presentes, salvo que sean aunadas a otro tipo de características de la personalidad, no afectarían, digamos, que esa persona ingresara al puesto por el cual se postula. Ahora, cuando se presentan estas características oposicionistas y se trata de puestos en donde sí está muy involucrada la relación con el otro, por ejemplo, donde hay atención al cliente, en el caso de áreas comerciales o de ventas o ejecutivos de ventas, visitadores médicos o APM, áreas de recursos humanos, áreas de marketing, recepcionistas, bueno, y los innúmeros de puestos en donde hay una relación con el otro, o también porque el tipo de trabajo que se haga requiere de que se trabaje en grupo, donde cada persona en ese equipo de trabajo aporta un aspecto específico de trabajo. En esos casos, esas tendencias oposicionistas sí pueden generar cierta cuestión de reserva a la hora de ingresar una persona que presentara esas características. Cuando hay tendencias oposicionistas, la persona suele ser crítica, suele a veces oponerse. A veces la oposición no es solamente agresiva, verbal o directa, sino, por ejemplo, no colaborar. Esto muchas veces en las técnicas se ve cuando, si bien la persona va haciendo su trabajo, se nota una disconformidad o manifiesta a veces una crítica, bueno, no sé si esto sirve o qué es lo que, digamos, el evaluador puede extraer de tomarme estos test. A veces puede ser, por ejemplo, no ser muy colaborador en las asociaciones, dar, por ejemplo, relatos en los test de láminas, relatos breves o escuetos, donde se nota que hay muy poco compromiso, porque perfectamente se puede diferenciar una persona con un nivel de inteligencia media o medio bajo, en donde a lo mejor la capacidad representativa no está tan desarrollada, entonces es como más escueto, más simple en la forma de argumentar, que cuando hay un muy buen nivel de inteligencia, pero que obviamente la persona no pone su empeño, digamos, o su motivación hacia un mejoramiento de sus respuestas. Por ejemplo, en el cuestionario desiderativo puede argumentar que no se le ocurre nada o dar respuestas muy simples y muy sencillas, que no están mal, pero digamos que se nota que ha sido reducida a su mínima expresión. Dibujos evasivos o escuetos. Otras características también que pueden verse en test proyectivos, como en el que estamos viendo, el de la persona bajo la lluvia, que si bien nosotros acá ponemos el de la persona bajo la lluvia sola, siempre repetimos que es importante que sea una secuencia, en donde primero hayamos administrado el dibujo de la figura humana y el de la persona bajo la lluvia. No tomar el DFH y tomar solo la persona bajo la lluvia no suele ser positivo, en el sentido de que
puede remitir a interpretaciones erróneas, porque en realidad, digamos, lo que va a aportar este test es justamente el proceso defensivo. En el caso de esta persona, en el dibujo de la figura humana, había dibujado una figura de frente femenina. En este caso, cuando en la secuencia le tomamos la persona bajo la lluvia, dibuja una figura de espaldas. Dibujar una figura de espaldas es un indicador en test proyectivos, desde el caso de la figura humana, se trate de este test, se trate del test de la familia, cualquiera en donde el dibujo de personas esté incluido, que puede interpretarse de dos formas. Las figuras de espaldas pueden como rasgos oposicionales latentes, también como una forma de evadir la realidad. Lo que sí podemos decir es que no hay un afrontamiento y que hay como una cierta como un menor compromiso, como que ante las situaciones conflictivas la persona da la espalda o no las afronta, digamos, con toda su energía. Igual aquí también hay otros elementos, como que la lluvia toca el paraguas es muy grande, hay nubes, por lo tanto implica también que las situaciones de presión le generan bastante ansiedad a esta persona. Entonces a lo mejor este mecanismo de dar vuelta, de dibujar de espaldas, es una manera de alejarse de esa realidad que no siempre puede afrontar. Entre eso y pensar que hay rasgos oposicionistas, obviamente requiere que evaluemos el resto de la batería, que seguramente, como siempre decimos, si no sale en un rasgo, sale en otros. Cuando hay una tendencia en la personalidad se va a reflejar de muchas maneras, ya sea por recurrencias de un mismo elemento o por convergencias entre un elemento y otro que son disímiles, pero que sin embargo apuntan a un mismo sentido interpretativo. Otra forma también de ver las tendencias oposicionistas es en cuanto a la manipulación de la hoja, que a veces se entrega de una forma y la persona la rota en otra. En el test de Bender, que tiene posibilidades de rotar no solamente la hoja, sino que también rotar la tarjeta que se le da en una determinada posición. A veces hace las dos cosas, a veces se rota la hoja y la tarjeta simultáneamente. Digamos, es uno de los que más permitiría ese tipo de modificaciones. En síntesis, digamos, cuando es importante determinar, como decíamos al principio, la presencia de estos rasgos oposicionistas, que pueden asociarse a personalidades paranoides, donde es muy necesario el autocontrol y por lo tanto el negativismo y el dar de sí o mostrar de sí lo menos posible es un mecanismo de defensa. En personalidades psicopáticas, donde ya es un poquito más importante determinar después si esto es estructura o es simplemente un solo mecanismo de defensa. Entonces en las estructuras psicopáticas, porque justamente es una forma de manipular y generar cierta desconcierto en el evaluador. También en personalidades obsesivas, por esa actitud crítica, que muchas veces tanto de objeto puede ser sobre personas o sobre situaciones que la persona tenga, digamos, como muy exacerbadas como rasgo de carácter. En síntesis, digamos, dentro del perfil de personalidad, la presencia de rasgos oposicionales tienen que evaluarse en intensidad, ver con qué estructura psicológica o psicopatológica están relacionados, su intensidad y si esto se manifiesta tanto en la entrevista como en los test o simplemente aisladamente en algunas técnicas.